Bienvenidos. En esta oportunidad voy a tocar un tema de derecho penal, legítima defensa. Bueno, es un tema que elegí para exponer ingresando a la cátedra del doctor Edgardo Dona, quien me abrió la puerta de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace 15 años, en donde doy clases de posgrado desde entonces. El tema de legítima defensa es un tema, muy atrapante, un tema que está en el imaginario colectivo de la gente, pero que tiene precisiones técnicas muy concretas. Dentro de la teoría del delito es una causa de justificación y esto implica que excluye la antijuricidad y en consecuencia el hecho que queda amparado por una causa de justificación no constituye delito, porque delito es una acción típica, antijurídica y culpable, y justamente falta este estamento de la antijuricidad. Tiene una consecuencia extrapenal que procede a esta legítima defensa, que es que no habrá responsabilidad civil. Normativamente está contemplada en el artículo 34 del Código Penal, en su inciso 6, diciendo no son punibles quien obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren estos tres requisitos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla, y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Este inciso sexto contempla la legítima defensa propia y en los últimos dos párrafos señala lo siguiente: se entenderá que concurren estas circunstancias que recién mencionamos respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, de las paredes o entradas de su casa o departamento habitado o de sus dependencias, y en ese caso cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Y un último supuesto dentro de esta misma norma también prevé esa procedencia de legítima defensa respecto de aquel que encontrara un extraño dentro de su hogar siempre que haya resistencia. Estas dos últimas previsiones constituyen una manifestación privilegiada o presunta de esa legítima defensa. Finalmente, en el inciso séptimo del mismo 34 aparece la legítima defensa respecto de un tercero. Vamos a analizar esos tres requisitos, pero previamente vamos a considerar que esta norma nos viene desde la legislación española, así lo señaló Rodolfo Moreno Hijo como proyectista del Código Penal de 1921, siendo que ese mismo código, por dichos del propio Moreno, se inspira en el idealismo alemán, porque toma el proyecto de Carlos Tejedor, el que a su vez estaba inspirado en el Código de Baviera de 1813, que estaba impregnado de esta idea del idealismo alemán. Ese idealismo alemán parte de la lógica del contrato social y desde esa perspectiva la legítima defensa toma un fuerte carácter individualista, tanto a partir de las ideas de Kant como de Hegel. Respecto de Kant, Kant sostenía que cuando el Estado no está para defendernos, renace nuevamente el estado de naturaleza como un derecho anterior del individuo, un derecho anterior a la constitución del Estado. Y en Kant influyó mucho sobre Feuerbach, que es el codificador del Código de Baviera, y sobre Pufendorf, que también Carlos Tejedor lo cita como fuente. Esta visión de Kant lo que genera es esta concepción individualista de la legítima defensa que busca entonces proteger a la persona. Claro que sin perder ese carácter individualista, la posición de Hegel es diferente. Parte de un punto distinto al de Kant. Para Hegel el Estado no es una limitación a la libertad y es un fin en sí mismo, siendo que la legítima defensa es un problema del Estado. Y más que un derecho, resulta ser un deber del ciudadano, porque a través del ejercicio de la legítima defensa se afirma el derecho y se niega el delito. Y desde esa perspectiva, pena y legítima defensa para Kant tienen esta misma finalidad de afirmar la vigencia del derecho. Como decía, sin perder este carácter individualista que caracteriza la legítima defensa, esta visión de Hegel de afirmar la vigencia del derecho le otorga al instituto una concepción supraindividualista porque está protegiéndose con el instituto al derecho. Y en definitiva, estas dos concepciones, se conjugan dando lugar a la teoría dualista respecto de la legítima defensa, que en algunos casos tendrá un predominio
o se atenderá más a la concepción individualista, en otros casos a la supraindividualista. Por ejemplo, a la concepción individualista aparece claramente en la legítima defensa de un tercero, porque para que proceda se necesita el consentimiento de que sea defendida esa tercera persona. Si yo no tengo ese consentimiento, no procedería esa legítima defensa. Incluso el tercero puede limitarme los medios a través de la expresión de un consentimiento expreso de que solo utilice determinados medios para reprimir la agresión. Ahora, dentro de esta teoría dualista aparece, por ejemplo, la concepción de Maurach y Schiff, que van a decir que en la agresión predomina lo individual, y en cambio en la defensa lo supraindividual. También dentro de esta teoría dualista aparece la posición de Jehek y Bingen, quienes van a señalar que en general predomina lo individual, pero la perspectiva jurídico-social, que en definitiva es su visión supraindividual del tema, le termina poniendo límites. Y aquí aparece algo interesante, aparecen límites al ejercicio de la legítima defensa, que en una concepción puramente individualista podrían ser difíciles de encontrar. Vamos a pasar a ver la dogmática de la legítima defensa, una vez analizados esos fundamentos que van a permitir ir tomando decisiones sobre la procedencia del instituto. Dentro de esos requisitos que habilitan la legítima defensa, bueno, aparecen estos tres, como dijimos, expresamente señalados por el 34, inciso 6 del Código Penal. Pero podemos agregar otros. Justamente desde esa concepción supraindividualista aparecen límites. Tradicionalmente, la diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad, que es otra causa de justificación, es que en la legítima defensa no hay ponderación de bienes. Esto es, yo puedo, para defender mi propiedad, afectar la vida. En cambio, esto no sucede en el estado de necesidad porque yo tengo que salvaguardar un bien de mayor valor. La cuestión es que, bueno, esto que ha sido tradicionalmente una visión de la legítima defensa, hoy está en crisis, ¿no? Si hay por ejemplo, la propiedad es afectada en en ínfima medida, es, bueno, muy objetable sostener si yo puedo, digamos, atacar la vida del agresor. Entonces, la vida como un valor del sistema del orden jurídico, bueno, termina poniendo límites a la legítima defensa según una concepción que parece interesante. Finalmente aparece un cuarto requisito, no escrito en el 34, inciso sexto, que es el requisito subjetivo de toda causa de justificación. Desde la posición del finalismo, obviamente, se exige este elemento subjetivo para que la causa de justificación proceda. Esto significa que solo va a estar justificado quien actúe conociendo la situación de legítima defensa que se está dando en la realidad y que además actúe con voluntad de defenderse. Vamos a ir analizando todos estos requisitos, pero antes vamos a considerar cuáles son los bienes defendibles a través de la legítima defensa. En rigor, en nuestro sistema, todos los bienes jurídicos o intereses jurídicos que están reconocidos normativamente, sin ningún tipo de limitación, pueden ser objetos de ser defendidos a través de la legítima defensa. Esto, por ejemplo, es una diferencia con otros modelos, como el sistema austríaco, que deja ciertos bienes jurídicos excluidos de la posibilidad de ejercer legítima defensa, como por ejemplo el honor. Respecto de estos bienes defendibles, bueno, no es necesario que estén protegidos penalmente, que haya un delito tipificado. Basta con que tengan cobertura normativa. Y en ese sentido yo podría ejercer legítima defensa respecto de una persona que está espiando una propiedad privada a través de un agujero en la pared cuando una persona está tomando sol en paños menores. Si vamos a qué bienes jurídicos habilitan la procedencia de la legítima defensa, bueno, son bienes jurídicos del individuo, de la persona física, o también de la persona jurídica. Pero no están protegidos los bienes jurídicos de la sociedad. Por ejemplo, la salud pública. Si, por ejemplo, hoy en esta situación de pandemia hay alguien que no está usando barbijo y yo lo considero una agresión por poner en riesgo la salud pública, no podría oponer contra él ejercicio de una legítima defensa. En esto de este bien jurídico que no protege los de la sociedad, también aparece esa concepción, ese predominio de la concepción individualista de la que recién hablábamos. Tampoco va a proceder la legítima defensa respecto de bienes del Estado
cuando son bienes del Estado como órgano soberano, por ejemplo, en materia de seguridad interior o exterior. Y sí, en cambio, va a proceder respecto de bienes del Estado cuando actúa como una persona jurídica equivalente a las de la actividad privada. Por ejemplo, un derecho de propiedad sobre un inmueble que tenga el Estado. Ahora sí, vamos a pasar a desgranar cada uno de esos requisitos que mencionamos, empezando por la agresión ilegítima que la prevé el 34, inciso 6A. Vamos a reparar primero en la idea de agresión, que supone una acción humana, una conducta humana. Esto quiere decir que la legítima defensa no va a proceder contra actos de la naturaleza o ataques de animales, por ejemplo. Allí será un estado de necesidad lo que procederá. Ahora, sí procedería si el ataque del animal es a instancias del dueño que lo usa como arma, y en ese caso procede la legítima defensa, pudiendo yo defenderme tanto respecto del animal que me ataca como de su dueño. Caracterizando esta acción humana, bueno, puede ser una acción o también puede ser una omisión. En este caso, las omisiones están más discutidas en doctrina. Por una parte, hay quienes van a admitir la omisión como una fuente de legítima defensa si se trata de una omisión impropia. Esa es la posición de Roxin y de Dona. El ejemplo sería una madre que no le da de comer a su hijo y hay riesgo de que muera por inanición, y entonces yo podría ejercer legítima defensa del tercero, de ese niño, respecto de esa madre como que lo agrede no dándole de comer. Otros casos de omisión tienen otras variantes en doctrina, por ejemplo la posición de Jacobs, que considera que procede la legítima defensa contra aquel que omite y tiene una posición de garante. Y el ejemplo sería, por ejemplo, el guía de montaña a quien contratamos y nos lleva hasta un punto de difícil retorno y de alto peligro, y allí decide dejar de cumplir su función de guía y dejarnos a nuestra suerte. Contra él podríamos ejercer legítima defensa, por ejemplo, apuntándole con un arma para que continúe cumpliendo su obligación. Por su parte, Maurach y Schiff señalan que también en los casos de omisión podría proceder cuando hay una obligación de hacer respecto del agresor. Y ese ejemplo sería el de, por ejemplo, quien va en un crucero, en un camarote, y cuando llega a destino se niega a abandonar el camarote. Contra esa omisión procedería la legítima defensa para poder sacarlo por la fuerza de allí. Desde otra perspectiva, otra característica es que no requiere que sea penalmente típica esa acción u omisión. Basta con que sea antijurídica, contraria a derecho. Además, tampoco se necesita que sea una acción violenta o una omisión violenta. Bueno, la omisión seguramente no va a ser violenta. De lo que se trata la idea de agresión aquí es que es un concepto puramente normativo. Además, esa conducta humana puede ser dolosa o puede ser imprudente. Y también respecto de la imprudencia hay discusión en doctrina. A favor, por ejemplo, se encuentran Yejek, Dona, Pessoa y Bacigalupo. Pero, por ejemplo, en contra, no admitiendo entonces la legítima defensa en acciones humanas por imprudencia, Celes-Omir y Luzón Peña. Finalmente, también aparece esta idea de que tiene que ser una acción humana que esté dominada por la voluntad de una persona, con lo cual requiere que sea un acto voluntario o con libre arbitrio. Y de esta perspectiva, no sería procedente legítima defensa contra los actos reflejos, como el sonambulismo o un ataque de epilepsia. En ese caso, directamente no hay acción dentro de lo que es teoría del delito. Y también para un sector doctrinario, por ejemplo, Dona, cuando se trate de acciones de niños y locos, porque Dona considera que en esos casos no habría una acción libre. Respecto a estos casos de niños y locos hay distintas posturas, después volveremos una pincelada sobre eso más adelante. Vamos a pasar a esta idea de ilegitimidad de la agresión. Tiene que ser una agresión antijurídica, contraria a derecho. Maurach y Schiff señalan al respecto que será antijurídica cuando represente un ilícito de conducta y haga temer la realización de un ilícito de resultado. Entonces aparece, por un lado, el desvalor de acción y por el otro, el disvalor de resultado. Y para que proceda la legítima defensa, bueno, constituyen los dos aspectos una unidad inescindible. Respecto del desvalor de acción,
tenemos que tener una agresión que sea o dolosa, o para quienes admiten la imprudencia, bueno, una conducta humana violatoria de un deber de cuidado. En ese caso procedería a la legítima defensa. En cambio, no procedería a la legítima defensa si la acción está dentro de un deber de cuidado o, para un sector de la doctrina, si está socialmente adecuada esa conducta humana. Con esta idea de antijuricidad, bueno, es ejercida sin derecho. Y ejemplos respecto de procedencia o improcedencia de legítima defensa aparecen con los actos de la autoridad y cómo podemos reaccionar frente a ellos. Por ejemplo, no procedería a legítima defensa contra aquellas autoridades que nos atacan en ejercicio de sus funciones. Ahí estaría el funcionario policial cumpliendo, estaría él justificado en ejercer la violencia por cumplimiento de un deber. En cambio, sí procedería si esas autoridades nos atacan ilegítimamente cometiendo actos ilícitos. Vamos a pasar a esta idea de actualidad de la agresión. La agresión tiene que ser actual. Y con esto lo que se marca es desde a partir de qué momento y hasta qué momento estamos habilitados a ejercer legítima defensa y quedamos amparados por ella. En cuanto a la actualidad, bueno, esa actualidad supone que tiene que ser una agresión inminente o persistente. Si vamos a la inminencia, bueno, lo que requiere es, conforme a la redacción del 34.6 del Código Penal, como dice que es para impedirla, bueno, quedarían amparados al decir de Dona, ya podríamos ejercer legítima defensa a partir de la última fase de los actos preparatorios, o sea, antes del principio de ejecución. Con esto coincide Roxin, por ejemplo, pero no coincide Jacobs, para quien recién se torna actual la agresión cuando existe ya principio de ejecución y en consecuencia tentativa. Respecto de la idea de persistencia, bueno, nos aparece, un caso más, que es el de preparar la defensa con medios automáticos. Esto es una excepción, porque yo instalé, por ejemplo, armas de autodisparo, que, bueno, lo que tengo que garantizar es que obviamente se activen exclusivamente frente a una agresión. En esa posición, por ejemplo, se encuentran Strattenberg y Roxin. Yendo a la idea de la persistencia, bueno, ya indudablemente dio comienzo la agresión, pero todavía no finalizó y a partir de allí todavía es actual. Y esto no necesariamente se vincula con que el delito se haya consumado. Puede ser que aun cuando bajo alguna de las doctrinas de tentativa y delito consumado podamos considerar que ese delito ya está consumado, igual puede ser que todavía desde esta perspectiva consideremos que la agresión sigue siendo actual. Y eso sucede si todavía es posible restablecer la situación de inmediato. Y el caso que es típico de esto es la persecución del ladrón que huye con el botín. Mientras estemos en posibilidades de restablecer la situación con una persecución sin solución de continuidad, bueno, para parte de la doctrina, como Jacobs, Maurach, Schiff y Jessek y Bingen, bueno, procedería a esa legítima defensa porque todavía sigue siendo actual. Respecto de los delitos permanentes, Roxin da cuenta que mientras esos delitos estén en ejecución y no hayan cesado, obviamente mantiene actualidad la agresión. Y la cuestión es que con esta idea de actualidad, desde qué momento y hasta qué momento si existiría esa actualidad, la realidad es que si todavía no procedía a la legítima defensa o ya dejaba de proceder por ya no ser actual la agresión, entonces si seguimos actuando, actuaremos nosotros generando una agresión ilegítima. Pasando al segundo requisito, la idea de defensa necesaria, que viene linkeada con que además tenga racionalidad el medio que empleemos. Así lo exige el 34, inciso 6b. Para esto hay que reparar en la fuerza y peligrosidad del agresor, en cuáles son los medios de ataque que usa el agresor y cuáles son las posibilidades de defensa del afectado. Roxin lo que dice que será necesaria toda defensa que sea idónea, pero que además de ser idónea, sea la más benigna entre varias clases de defensa elegibles. Y desde esta perspectiva,
Si, por ejemplo, yo puedo defenderme con los puños y eso es suficiente, no tendría que usar un arma. Si es suficiente con que lesione, no debería matar. Claro que el propio Roxin, más allá de marcar esta regla que tiene una lógica de subsidiariedad, da cuenta que eso será así siempre que sea posible una defensa segura después de haber usado una menos idónea, pero que fracase. Si ya en el caso de que si yo ya usar una menos idónea, y si fracasa, no tengo la posibilidad ya de usar una más grave y defenderme, bueno, entonces directamente puedo optar por la más grave en el caso. Hay quienes van a decir que un medio racional es huir. Bueno, para Donna, por ejemplo, eso no es exigible porque es una actitud denigrante en términos de cobardía. Claro que sí él la exige cuando el agresor es un niño o un alienado, porque en su concepción no es una acción libre la de estas personas. Entonces, allí exige rehuir a la agresión como un medio de evitarla. Nelson Pessoa hace una buena distinción entre lo que es necesario y lo que es racional. Dice que será necesario la defensa que ejercemos cuando es el único camino eficaz para neutralizar la agresión antijurídica que estamos padeciendo. Y agrega que en cambio va a ser racional cuando es proporcional. Esto es la relación entre el mal evitado y el mal causado. Un ejemplo que grafica esto es una persona que le están robando fruta de su casa y está en silla de ruedas, pero tiene un arma. Y para evitar que el autor del robo concrete el hecho, usa el arma. Desde esa perspectiva, en ese ejemplo, Pessoa concluiría que es necesario el uso del arma porque es el único camino eficaz que tiene para neutralizar la agresión. Pero va a sostener que utilizar el arma frente a una afectación nimia al derecho de propiedad sería desproporcionado. Y aquí es donde empieza a jugar esa idea del límite del que antes hablamos. Justamente poniendo límites aparecen varios doctrinarios en distintas situaciones. Strattenberg nos habla de desproporción intolerable, que sería justamente el caso que recién mencionamos, y él pone el ejemplo del ladrón que roba 10 peñiques. Desde otra perspectiva, él también sostiene que la agresión antijurídica, cuando no exista vulneración inequívoca de los derechos del afectado, bueno, permitiría la legítima defensa, pero previo, digamos, como último recurso, y previo habría que tratar de eludir la agresión, pedir auxilio, y recién allí, entonces, si no están dadas esas posibilidades, defendernos con un medio adecuado. Ahí coloca, por ejemplo, los casos de inimputables, o sea, los niños y personas, bueno, alienados, van a entrar aquí, mientras que para Donna directamente no había libertad en su accionar. Acá la inimputabilidad lo que hace es permitir una legítima defensa, pero en tanto y en cuanto se dé esa idea de subsidiariedad bien marcada. Lo mismo él propone para quienes actúan con error, o incluso para los que actúan con provocación suficiente, que es el último requisito que vamos a ver. Otro caso que también marca Strattenberg es el de deberes especiales. Él señala que cuando el agresor integra nuestra relación de pareja o familia, bueno, tendríamos que tratar de defendernos preservando de la manera más amplia posible a ese agresor, o sea, evitar dañarlo seriamente. Claro, ahí con esto no está de acuerdo, por ejemplo, Donna, y ahí sí Strattenberg hace una aclaración importante, que es que en casos marcados en violencia de género, esto de que yo no puedo defenderme agrediendo, que la mujer no pueda defenderse, por ejemplo, agrediendo sin preservar digamos, a su agresor, bueno, no podría ser un salvoconducto para que ese agresor continúe agrediendo y maltratando
a la mujer. Dentro de esta línea de ponerle límites, también, por ejemplo, aparece Roxin, quien el límite lo pone respecto de agresiones irrelevantes, casos de bagatela, o incluso él considera los delitos de acción privada. En esos casos considera que, bueno, habrá que eludir la agresión y pedir auxilio, y contentarse definitivamente con denunciar esos hechos, pero no, entonces, defendernos de otro modo contra el agresor. Bueno, con esta idea de límites, obviamente surge esto que marcamos de poner en crisis esta diferencia tradicional entre legítima defensa y estado de necesidad. Dijimos, en la legítima defensa no hay ponderación de bienes. Para salvar la propiedad puedo afectar la vida. Bueno, esto entra en crisis a partir de esta idea de límite con esa desproporción intolerable de Strattenberg, o el ejemplo que recién marcábamos para explicar la diferencia entre necesidad y adecuación, digamos, como nos marcaba Pessoa, racionalidad. Y la idea es que entonces la vida como un valor muy potente en nuestra escala de valores, bueno, en buena medida limita a la posibilidad de ejercer legítima defensa. Por ejemplo, Donna va a sostener que la muerte del agresor solo es posible en casos de excepción, cuando todos los medios han fracasado y esté en riesgo la propia vida del agredido, lo que, por supuesto, bien puede suceder defendiendo su propiedad. Y en este sentido, el concepto de proporción intolerable parece muy, muy razonable. Vamos a pasar a este requisito, el último, la falta de provocación suficiente, que está previsto en el 34, inciso 6.c. Esta norma, como dije, la hemos tomado del derecho español y no es una exigencia que esté en muchos códigos, o bueno, en códigos modernos ya no está, pero sí la doctrina, por supuesto que la afirma. Obviamente tomada del derecho español, allí hay más desarrollo, pero como vamos a ver también, no hay posiciones unívocas. Por ejemplo, para Bacigalupo, suficiente significa que simplemente no es necesario que sea antijurídica esa provocación. Y ahí, con esa lógica, por ejemplo, entraría el ejemplo del amante que va a la casa, al domicilio conyugal, a tener un encuentro amoroso con su amante, y llega el marido, y el marido entonces lo agrede, y frente a esa agresión, el amante reacciona y lo mata. Bueno, en ese caso, al no ser antijurídico, sino tener un problema ético, digamos, o moral, el haber ido hasta su propia casa a mantener relaciones con la esposa del que terminó muerto, bueno, como no es necesario que sea antijurídica, ahí para algunos va a existir provocación suficiente. En cambio, para otros, como Cerezo Mir, tiene que ser antijurídica, o sea, contraria a derecho. Aunque no necesariamente un tipo penal, pero sí contraria a derecho. Y Luzón Peña, por ejemplo, en una posición mucho más restrictiva, va a decir que solo es cuando es una provocación que es clara a la vista de terceros que existió una provocación. Por ejemplo, dice, aceptar un duelo o una riña. En esos casos se renuncia a la protección jurídica porque hubo provocación suficiente. Entonces, si el que termina muerto, no puede haber defensa, legítima defensa en esos casos. En fin, desde la concepción alemana, bueno, se discute si es provocación intencional o imprudente, como un tema extranormativo, digamos, y para un sector sí queda excluida la posibilidad de legítima defensa si esa provocación fue dolosa. Con esta doble argumentación. Por un lado, porque van a considerar que no existirá voluntad de defensa, o sea, el elemento subjetivo de la causa de justificación. Y justamente esa provocación dolosa lo que hizo implicó haber renunciado a la defensa, a la protección del derecho. Un segundo argumento posible es que lo que se tratará, esa provocación, constituirá un caso de acto libre in causa.
que como tal implica un abuso de derecho. En el ejemplo es que yo solo provoco buscando la reacción del provocado para que me agreda, considerar ilegítima esa agresión y entonces yo, por ejemplo, poder darle muerte. Entonces, allí radica justamente el abuso del derecho. En esta línea encontramos a Maurak y Schiff, a Welzel, a Strattenberg y en Argentina la posición de Dona. Ahora, en el caso de una provocación dolosa, Hassemer, como bueno, no hay, como dije, no hay base normativa en algunos ordenamientos, dice que pese a que sea una provocación intencional, igual puede ampararse en legítima defensa. Y el caso de la provocación imprudente, bueno, por ejemplo, para Dona, esa provocación imprudente no impide que yo pueda ejercer legítima defensa. Y para otro sector de la doctrina, por ejemplo, esa provocación imprudente lo que hace es limitar los medios de defensa. Digamos, se exige más racionalidad en el empleo del medio con el cual me defiendo, pero podría ampararme en legítima defensa. En fin, vamos a ver cuál es, para ir concluyendo, la diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad, que es otra causal de justificación. Causal de justificación que está en el artículo 34, inciso 3, que dice que el que causare un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño es quien puede ampararse en esta causa de justificación no siendo punible. Bueno, en primer lugar, en la legítima defensa tenemos un conflicto que se da entre el interés legítimo y legítimo del agresor, me quiere robar, me quiere matar, y por el otro lado el bien jurídicamente protegido, por ejemplo la propiedad o la vida. En cambio, en el estado de necesidad hay un conflicto, pero ese conflicto se da entre dos bienes jurídicos que están protegidos por la ley. Un ejemplo gráfico de esto es el robo famélico. Está la propiedad por un lado, pero está la vida del que roba para alimentarse como un bien superior. Entonces afectamos la propiedad para salvar la vida. Von List decía que la legítima defensa se dirige a defender o restablecer el derecho frente a la injusticia. Y aquí vemos una concepción supraindividualista, la protección del derecho. Por el otro lado, en el estado de necesidad, lo que se pretende salvaguardar es un derecho a costa de otro que es de menor valor. Carrara decía que en la legítima defensa hay una reacción y en el estado de necesidad una acción. Finalmente, como vimos, la tradición implica de que no era necesario en la legítima defensa que se salve un bien jurídico de mayor valor que el que se perjudica. O sea, yo puedo, para defender mi propiedad, afectar la vida o la integridad personal. En cambio, en el estado de necesidad esto es absolutamente relevante. Es necesario salvar un bien jurídico de mayor valor. Claro que, como vimos, cuando es propiedad y vida, bueno, se ha relativizado a partir de una concepción supraindividual, porque la vida como valor de la sociedad, bueno, la idea es que no podemos transgredir los valores de la sociedad, la legítima defensa no puede transgredir los valores del orden jurídico que justamente el Instituto de Legítima Defensa busca preservar. Claro, cuando estamos ante un caso de legítima defensa y nos excedemos, no cumplimos con esos requisitos que establece el 34.6 y que fuimos desgranando, aparece esta posibilidad normativamente también prevista en el Código, que es el exceso en la legítima defensa. El artículo 35 del Código Penal dice: el que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado. Acá ya no opera la causa de justificación, sino que voy a haber cometido un delito, una acción típica, antijurídica y culpable, pero esa culpabilidad queda atenuada en base a esta misma norma que dice que va a ser reprimido con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. O sea que el delito doloso que estoy cometiendo se le aplica la respuesta punitiva del delito culposo. Por supuesto, en tanto y en cuanto haya tipificado delito culposo.
Este exceso en la legítima defensa puede ser intensivo, que es cuando yo me excedo en la racionalidad del medio empleado. Podía haber lesionado con mis puños y utilicé el arma. Otro caso de exceso en la legítima defensa es el extensivo. Resulta que yo ejercí lo que consideramos legítima defensa, pero lo hice frente a una agresión que no era actual, que todavía no era actual o ya había cesado de ser actual. Entonces, en ese caso, procede esta idea del exceso en la legítima defensa. Y hablando de exceso, bueno, ya creo que hablamos bastante del instituto y entonces lo damos por terminado. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.